Hola, astrosanadores. Vamos a entrar en uno de los puntos clave de todo este proceso, que al final es en qué te puede ayudar una carta natal. Y lo que hemos hablado hasta ahora es mucho de autoconocimiento y lo que quiero es ir desgranando punto por punto en qué te puede ayudar, como dice el mensaje. Lo primero es en tener una conciencia en qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que valoras, qué es aquello que te sientes realizada, realizado, aquello que hablamos de autoestima, el conseguir cosas, cómo te crece un valor propio que es muy importante, porque al final conocer en qué áreas, en qué tipo de energía están relacionados, claro, nos da muchas pistas para saber qué nos gusta hacer en la vida y qué nos sentimos eh, valiosos. Y ahí estamos hablando de felicidad. Estamos hablando también de lo que vemos bello, de qué manera nos sociabilizamos, cómo nos relacionamos con los otros, qué es lo que pretendemos o buscamos de esta relación. Además, cómo nos comunicamos, cómo aprendemos. Y observamos también en el punto en el momento que llegamos y vamos a querer ser entendidos, si no lo logramos, ¿qué pasa aquí? Nos genera una sensación de frustración, de culpabilidad. ¿Cómo está resonando todo esto? Porque nos afecta directamente a lo que es una autoestima, al valor propio, etc. Después también hay otro punto, que es aquello que deseamos, ¿cómo vamos a buscarlo? ¿De qué manera nos comportamos? A la hora de poner límites, decir que no, ¿somos capaces? En el caso de decir que no, ¿cómo lo decimos? ¿De qué forma? ¿Cómo estamos vibrando todo esto? ¿Cómo lo estamos sintiendo? Si nos conectamos realmente, ¿qué es lo que utilizamos? Más a nivel emocional, más a nivel de palabra, más a nivel corporal. ¿Cómo estamos comportándonos en esta área? Además, entramos en lo que es la parte más emocional, donde cuando conectamos con emociones, vamos a ver cómo estamos reaccionando, si es de forma inconsciente y vamos repitiendo siempre las mismas acciones para tapar o para evitar justamente conectar con esta emoción. ¿Y de qué forma la estamos haciendo? Muchas veces estamos anclados en estos patrones que son repetitivos, que al final no nos damos cuenta y siempre reaccionamos de la misma forma. Vamos a observarlo, vamos a ser conscientes para tener esta capacidad de poder madurar esta parte emocional y hacernos cargo de nuestras emociones, que es una de las claves para poder evolucionar, salir un poco de este espacio de seguridad que nos hemos creado para ir a ser más maduros, más responsables y podernos sostener nosotras mismas, nosotros mismos. Imaginaros lo importante que es, porque aquí también hay un punto de observación, es ver cómo dependemos de otras personas, qué necesitamos que nos den otras personas y preguntarnos si nos lo damos nosotras mismas, qué pasa cuando hablamos de autosostén, si nos lo estamos aplicando o buscamos que nos lo den otras personas. Son puntos de observación que, como veis, estamos hablando de un conocimiento muy profundo. Seguimos avanzando. En el siguiente punto es ver qué pasa con nuestra expresión. Si nos estamos expresando desde lo que sentimos, desde el corazón, desde una forma muy de esencia, de una forma muy espontánea, o estamos expresándonos para llamar la atención, para recibir aquel aplauso, aquel reconocimiento, lo que nos hace sentir pues, más valiosos. Y aquí es observarlo si también llegamos al punto que no nos estamos expresando como somos y que estamos anclados en una realidad, comportándonos como nos han dicho que teníamos que ser, como aquella etiqueta que nos ha venido desde fuera. Y si estamos utilizando muchas justificaciones, ¿qué pasa cuando hay una crítica, cuando hay un juicio que viene en contra de nosotros? ¿Nos afecta
cómo nos cambia el comportamiento para no recibir esta crítica o este juicio, para no sentirnos rechazados. Claro, son, como veis, muchos puntos de información. Seguimos. ¿Qué pasa con la parte de la realidad, del contexto social, de aquellos miedos que tenemos de sentirnos solos, de sentirnos rechazados, de no calzar, de no pertenecer al grupo de amigos, a la familia, a lo que sería al trabajo, a lo que es más el entorno más próximo? ¿Qué pasa aquí? Si tenemos estos miedos que nos saltan, ¿cómo los estamos sintiendo? Si nos rigidizan el cuerpo, si nos entran como ataques como de ansiedad, de pánico, de angustia. ¿Cómo está expresando el cuerpo toda esta parte de miedos que decíamos? Porque al final también entramos en inseguridades, en sensaciones de vergüenza. Aparte podemos conectarnos con una sensación de que algo está fallado dentro de nosotros, que no podemos hacer cosas, cuando realmente esto es observar si nos está limitando muchísimo, si vemos qué cosas vemos con mucha dificultad, que nos cuestan muchísimo. ¿Qué son estas cosas? ¿En qué áreas de vida son? Y aparte, ¿en qué tipo de energías son las que, cuando estoy hablando de emociones me cuesta muchísimo, cuando estoy hablando de acción, de moverme me cuesta muchísimo, cuando estoy hablando de ser constante e ir haciendo cosas para ir consiguiéndolo me cuesta muchísimo? A la hora de expresar, de pensar, de comunicar, de ser creativo, me cuesta muchísimo. ¿Qué es lo que cuesta? ¿Qué es aquella dificultad? Porque muchas veces la vida nos está poniendo estos retos para que nos hagamos responsables nosotras mismas de la situación, maduremos y nosotras solas sigamos avanzando, sabiendo y sosteniendo este miedo y poder tener estas herramientas de forma consciente para ir aprendiendo del proceso y volvernos un maestro de aquello que nos genera más dificultad. Conocer estas áreas, imaginaros lo importante que es de hacernos cargo de esta situación. Porque si no, ¿cómo podemos tender a actuar? Pues desde un personaje creado, donde negamos completamente que es aquello que tenemos dificultad, o podemos sobreexagerarlo, mirar de compensar aquella sensación de falla. Por ejemplo, si no me siento inteligente porque pienso que no puedo llegar a entender, comprender ciertas cosas, pues una forma de sobrecompensar es voy a estudiarlo todo para si me preguntan algo poderlo responder. Pero ¿qué pasa? Aunque la responda, yo siempre tendré dentro esta sensación de que no soy inteligente o que no sé. Fijaros lo importante que es poder sostener este miedo y avanzar y mostrar. Y también conectarnos con una parte sensible, vulnerable que tenemos todos, que muchas veces es lo que tendemos a tapar, ese miedo a que nos hagan daño. Fijaros. ¿Y qué pasa cuando tocamos sensaciones de no merecer, ser amados, ser queridos? Aquí hay mucha profundidad y cada uno, en función de su estructura de personalidad, que es lo que indica la carta natal, nos va a hablar de estas particularidades, de estos comportamientos que hay en cada uno y a partir de ahí poderlo observar. Vamos a seguir avanzando. Actualmente tenemos una situación que, como veis, no es estable. Estamos con muchos cambios, con sensación de inestabilidad, nos entran muchos miedos, muchos condicionamientos, etc. ¿Qué pasa? Que cuando hay esta parte como decía, de cambios, de inestabilidad, ¿cómo nos afectan a nosotros? ¿Qué pasa cuando estamos delante de unas ideas más abstractas, más ilógicas, que son novedosas, que son cambiantes? Nos adaptamos, nos adaptamos. ¿Qué pasa con el concepto de libertad? ¿Necesitamos espacio? ¿Necesitamos estar apegados? ¿Cómo nos comportamos a raíz de ahí? ¿Y cómo nos afecta también, tanto a nivel mental como a nivel emocional? Cómo el cuerpo también puede sintomatizar y cómo el hecho de la acción puede activar o puede frenarse. Estos son pequeñas observaciones que cada uno lo tendremos como diferente. Conocer esto nos va a servir también unas herramientas para funcionar en la realidad de una forma más consciente y aprovechar la situación y darle la vuelta. Es más, cuando entramos en la parte más oscura,
que estamos hablando de experiencias que han habido sufrimiento, que ha habido violencia, que han habido trauma, que ha habido rabia, enojo, en la cual hay mucha potencia y son muchas experiencias que nos vienen desde un pasado y que a lo mejor en la fecha presente las seguimos experimentando. Aquí hay un aprendizaje, aquí hay una parte que es muy sombra, que la tenemos dentro, y es ver esta parte sombra si la tenemos tapada, si la aceptamos, no la aceptamos, si necesitamos controlar todo hacia afuera, nos sentimos apegados a personas, a situaciones, a cosas, para tener este espacio de seguridad, cuando realmente todo el poder lo tenemos dentro. Pero ¿qué pasa aquí? Que muchas veces estas partes sombras, ocultas, se trata de poder conectarlas, y estamos hablando de emociones, estamos hablando de partes muy densas, que es hora de poder empezar a liberarlas, a sacarlas, porque esto nos permitirá evolucionar a nivel personal. Llega un punto que la vida nos está diciendo: el yo que siempre has sido, que siempre te has aferrado, has intentado controlar y no salir de ahí, déjalo caer, que se muera. ¿Para qué? Para que pueda renacer y surgir un nuevo yo, pero para eso hay que soltar. Es una entrega completa y de fe y de confianza, de decir: suelto y sé que yo me voy a construir un nuevo marco, identificado con un yo más conectado con esencia, más evolucionado, pero para ello hay que soltar el yo antiguo. Ahí es una también de las claves. Y después hay una parte que es muy conectada en lo que es la parte más espiritual, más de empatía, de sensibilidad, de vulnerabilidad, que todos tenemos. Es así. ¿Qué pasa con estas áreas? ¿Nos sentimos cómodos, cómodas? No. ¿Qué pasa aquí? Cuando hablamos de que podemos percibir este tipo de energía, de vibraciones, ¿cómo actuamos delante de ello? ¿Nos vamos? ¿Nos confundimos? ¿Se nos va todo para arriba? ¿Tenemos la capacidad de toda esta magia, toda esta parte más ilógica, lo que no se percibe por la realidad, que cuesta de explicarlo? ¿Tenemos la capacidad de poderlo plasmar en la Tierra, de ser conscientes y a partir de ahí poder funcionar con ello? De soltarnos, de entregarnos a la vida, de tener gratitud delante de lo que experimentamos, de las personas, de las experiencias, de todo. Agradecer muchísimo el perdón, perdonarnos a nosotros mismas, a nosotros mismos, y también poder perdonar a aquellas personas que hemos sufrido pues, experiencias, etcétera. Ahí es una de las puntas también clave. ¿Cómo nos conectamos con todo esto? Como veis, son muchas pinceladas que he ido diciendo, pero que son parte de nuestra vida y de nuestro interior. Y esto estoy hablando desde personajes que tenemos dentro, que van saltando en función de la experiencia, como también energías que en función de cómo las estemos mostrando estarán más equilibradas o menos. Entonces, aquí el punto clave es: ¿en qué me puede ayudar la carta natal? Como veis, conocer todas estas pequeñas herramientas y poderlas observar en tiempo presente en la realidad para verificar si realmente es así y para experimentar qué está pasando, nos da una herramienta muy potente de poder actuar más conscientes y más alineados y expresando desde quiénes somos realmente. No lo que nos han dicho, lo que nos han educado, lo que nos han marcado, lo que las experiencias nos han determinado en cierta manera. Nosotros somos responsables de nuestra vida y de nuestra realidad. Lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo, lo estamos creando nosotros y lo estamos haciendo desde dentro. Si cambiamos y evolucionamos desde dentro, imaginar la realidad cómo puede cambiar y cómo se puede transformar. Y ahí es la evolución personal de cada uno, sosteniéndose cada uno. Es un camino que es propio. Y a partir de ahí es el sostener el miedo para seguir avanzando y siendo valientes. Ahí es lo que os invito también. Entonces, en Astrosánate lo que hacemos es autoconocimiento y realización para bajarlo todo, para experimentarlo, para observar. Y lo hacemos con diferentes vías. Una es a través de talleres, en lo cual es súper experimental. Vamos a vivir la energía, vamos a sentirla, vamos a observarla, vamos a vibrarla.
Y además conoceremos los personajes de una manera teatralizada para que sea una forma de entender el personaje que tenemos dentro con imagen, con gesto. Es muy divertido. Estos talleres son tanto presenciales como también online para que se pueda disfrutar desde casa. Después hay las sesiones individuales, en el cual es un compartir de a dos, donde entramos en la raíz de todas estas cuestiones y vamos a observar y vamos a ser conscientes de dónde es el origen para después poderlo trabajar. ¿Cómo? Con hábitos, con puntos de observación, enfocando en lo que se quiera trabajar y siendo consciente de ello. ¿Y quién lo tiene que hacer? Pues cada uno. En este caso, estoy aquí para acompañar en este proceso y para ir viendo dónde es los puntos claves para poder ver cuáles son los miedos, las inseguridades, de dónde viene, cuál es el origen, ver también qué virtudes, qué potencialidades hay en la propia persona y al ser conscientes cómo puede expresarlo y cómo puede cambiar y transformar de una forma más plena. Y esto se consigue a través de hacer pequeños cambios que al final, a la larga, pues es un gran cambio. Y ahí es lo que invito muchísimo a poder hacer estas guías. Después hay una tercera parte que sería el juego de observación e identificación, que es el JOY. Aquí estamos hablando que a través de una relación de palabras, la misma persona pueda ir teniendo estas indicaciones para observarlo en la realidad y para que sea más práctico. Ahí estamos hablando de un ejercicio que es completamente autosuficiente o autosostenido. Es decir, tienes la información y a partir de ahí la vas relacionando y vas jugando con ella y la vas aplicando. Es interesante porque, como veis, hay la parte de talleres que es grupal, la parte de sesión individual que es completamente una sesión personalizada y después hay la parte del juego de observación e identificación que es esta información que tú solo desde casa, pues puedes ir sacando lo que son los puntos claves de tu carta natal y puedes ir practicando. Con todo esto, lo que también hacemos es sesiones de mantenimiento. ¿Para qué? Para que en el momento que tengas todos estos tips, pues los puedas aplicar y tengas un compromiso contigo misma, contigo mismo y que lo puedas revisar al cabo de un mes, 2 meses y tener una reunión directamente pues, conmigo o con otras personas en el cual aquí se hable de qué hábitos se están haciendo, si te han ido bien, si no, los puntos de observación, qué dudas ha habido, qué experiencias has vivido, te han marcado, qué cambios has vivido y compartirlo para ir puliendo todo esto. Y al final seguir avanzando siempre desde un acompañamiento, porque al final la responsabilidad, como decía, es tuya. Entonces, teniendo claro estos puntos, que es súper bueno, ya te digo, es la manera de autoconocimiento y realización. Os invito mucho a esto, a experimentar lo que es un taller, lo que es una sesión individual y también lo que es el Joy, en el formato que queráis y hasta poderlo combinar, que eso es súper interesante. Y también, si queréis generar este hábito y ir bajándolo todo más a la realidad, pues las sesiones de mantenimiento que están geniales. Así que aquí veis en qué os puede ayudar la carta natal. Y finalmente, lo que sí que os quiero compartir es que si nos vamos a la mente, nos vamos al registro, a entender toda la información, nos perdemos. Y ahí poca práctica hay. Vamos a bajarlo, vamos a observar siempre en tiempo presente y a partir de ahí vamos a extraer estas experiencias que nos generen un cambio, una transformación, que estoy hablando de evolución personal de cada uno. Muchas gracias y seguimos en más vídeos.